¿Qué vimos la clase anterior, Owen? Pues la última que entré nos quedamos todavía hablando precisamente un poco del estoicismo y estuvimos La viendo última, la última que no entraste. ese no hay video todavía, ¿sí? No No, sé. no, porque nos había comentado la compañera Yaret que lo suben los jueves. Los fines de semana subo los videos. Sí, y fue martes. Pues ese es el costo de no venir, Owen. Ese es el precio que se paga por no venir. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada, Alexa? Bueno, iniciamos con esta idea que creo que se condensa muy bien en la frase que nos mencionó de Plutarco: haz de tu vida, haz de tu propia vida, perdón, una obra de arte. Y esta idea tiende a cómo la virtud va de la mano de la felicidad, es decir, en tanto que uno alcanza la vida virtuosa, que es precisamente la vida conforme a nuestra naturaleza racional, ya somos felices, ya podemos ser felices en función de de esa actividad virtuosa. Y cómo, desde luego, no es que esto sea algo innato, sino que tiene que procurarse, tiene que trabajarse, tiene que haber un impulso que debemos de imprimir en nuestras acciones para entonces alcanzar esa vida virtuosa. Y ese impulso es lo que llamó buena intención, que es prácticamente esta voluntad que debemos de tener para atender a esta vida conforme a la naturaleza. Y bueno, retomando la frase de Plutarco, es un arte precisamente porque se va confeccionando esta vida virtuosa y la buena voluntad. Y de esto se dijo también que la virtud es conocimiento, y es precisamente por esto que es algo que se tiene que estar trabajando. No es que aparezca de la nada, sino que implica un esfuerzo. Se mencionó que la virtud es la ciencia de lo que tenemos que hacer, la ciencia de lo que no tenemos que hacer y la ciencia de procurar clarificar, digamos, o entender aquello que puede resultar indiferente. Y es precisamente por eso que la virtud se asimila con o se toma como sinónimo de conocimiento. En la última parte, profesor, al incorporar al alma, no la voy a mencionar porque me quedaron muchas dudas y pues para evitar errar, prefiero esperar a que se retome un poco el tema respecto a eso. Bueno, ¿qué más vimos, Marco? Sí, pues con respecto a justo a la caracterización del alma, veíamos, ¿no? Que lo importante de esta caracterización del alma, y justo en un sentido muy spinoziano, es buscar en el alma cómo se forma, ¿no? Cómo surge el error. Veíamos a este respecto que Crisipo, me parece, decía que el alma es como una araña, ¿no? Y que entonces esta es como una totalidad, o más bien en su totalidad el alma es hegemonicón, ¿no? Es este oficio, este consagrarse, ¿no? Por eso veíamos que el alma posee asentimiento, perseverancia, orme y juicio, ¿no? A través de estas tres características del alma podemos dar cuenta de cómo el hombre actúa según cuando actúa según su racionalidad está actualizando o realizando su naturaleza más esencial, ¿no? El hegemonicón justo en este sentido es pues sí, como la potencia del hombre, ¿no? Digamos que es aquello que el hombre tiene que desarrollar, esta esencia eh, con la que nace en potencia y que
y pues que conlleva este compromiso, ¿no? Este asentimiento y este juicio ante la existencia, un compromiso con este impulso hacia la realización de una segunda naturaleza, ¿no? Veíamos que es muy fundamental, ¿no? Esta concepción de la segunda naturaleza, ¿no? Porque es aquella que nos acerca y nos hace seres humanos excepcionales, ¿no? Nos acerca hacia a la divinidad, y en ese sentido, si regresamos otra vez a cuál es la parte en el orden de lo humano que produce el error, podemos contrarrestar o contraargumentar contra ciertas tendencias que ven en el error lo irracional, ¿no? Entonces, podemos combatir argumentos como que hacen radicar el error en una naturaleza animal, ¿no? En la naturaleza inmediata del hombre, y de todas, que sería la naturaleza también pues, del orden en realidad no humano, ¿no? Veíamos que justamente el error se inscribe también en esta desviación del acto de la razón, ¿no? Y justo por eso podríamos hacer una crítica a estas concepciones que ven en el error una regresión, ¿no? Creo que es muy interesante también esta caracterización del alma como algo que de suyo no es viciosa, ¿no? Que la pasión es algo humano y que no es una fuerza que nos determina, sino que está a nuestro alcance, ¿no? Esta pasión podemos trabajarla y examinarla gracias al poder de la razón, ¿no? Bien, gracias, Marco. ¿Qué podías agregar, Eric, sobre la cuestión del alma? Nosotros decíamos que el alma, para los estoicos, la presentación fue muy breve y por eso quizá las dudas de Alexa, pero me parecía muy importante subrayar algunos puntos. Uno, que el alma es en realidad parte de la naturaleza misma del hombre, ¿no? Es el neuma humano, la forma que adopta el neuma en los seres humanos, la forma que adopta el impulso básico que anima todas las cosas del mundo en los seres humanos. ¿Qué más podías agregar de todo eso, Eric? Bueno, doctor, a ver, voy a tratar de presentarlo de acuerdo a lo expuesto la clase pasada. Yo recuerdo, doctor, que al principio se introdujo una distinción que resultó decisiva para la comprensión de lo que podría caracterizarse, doctor, como la orientación científica de las prácticas o conductas humanas. ¿No es cierto? En un primer momento se habló de la relación virtud-felicidad, según la cual la virtud no tiene como meta alcanzar la felicidad. No se trata, de acuerdo con esto, de alcanzar la virtud y esperar a que ésta llegue como en contrapartida, ¿no es cierto? Aquí, por el contrario, se vincula la virtud y la felicidad dentro de una misma unidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es valorada por sí misma. Se trata, pues, de un fin imperecedero. El problema que usted había señalado, doctor, y que a mí me pareció muy interesante, es que el dominio de las éticas normativas, con el dominio de las éticas normativas, parecería que lo único digno era sujetarse a la norma, ¿no es cierto?, para ver si después, en lo sucesivo, alcanzamos la felicidad. Para el estoicismo, por el contrario, ser feliz significa vivir acorde con la virtud y vivir acorde igualmente con la naturaleza. Esto a mí me gustó mucho porque recuerdo que usted había comentado que Zenón definía la felicidad como el armonioso curso de la vida. Así es. Solo que el problema fundamental, doctor, es, y creo que aquí viene la segunda parte de la exposición, es cómo orientar la vida de un cierto modo que nos permita, pues, desplegarlo. Plutarco, como ya bien lo comentó Alexa y Marco, dice, haz de tu vida una obra de arte. Pero para alcanzar esta autosuficiencia, habría que detenerse precisamente en esto que usted ya mencionó, doctor, y que tiene que ver con el tipo de enjuiciamiento que se adopta respecto a la totalidad. Así, según lo tengo entendido, en suma, la virtud es conocimiento y cada virtud es una ciencia de este conocimiento. Y usted había hablado de que la templanza como ciencia de lo deseable, la fortaleza como ciencia de lo que se debe temer y no, la justicia como ciencia de lo que es debido.
Sin embargo, la cuestión que introdujo y que me parece importante es la del enjuiciamiento y qué forma adopta respecto a esta orientación científica. Lo esencial, yo recuerdo, doctor, que usted había dicho, es el juicio, pero que se forma a través de la razón, ¿no es cierto? Sí. Porque cuando el ser humano hace mal uso de esta razón, se cae en la pasión. Yo creo que esto tiene que ver con lo que dijo Marco en el sentido de que aún, digamos, en el impulso, ¿no es cierto?, más vital respecto a lo que se desea, la gente siempre está pensando, ¿no? Porque cuando el ser humano hace mal uso de la razón, cae en la pasión. Así todo se juega siempre en el juicio o en el asentamiento, como también ya lo habían dicho mis compañeros. Por eso es importante comprender qué es la razón, pero esta razón solamente se comparte en el dominio de la física estoica, ¿no? Porque el Así es. alma es esa parte razonante que depende de este horizonte de comprensión. Y usted ya lo vinculó después a lo del neuma, ¿no es cierto? Puesto porque para el estoicismo siempre hay un principio que lo anima todo, y el neuma es la forma que adopta al interior de esta animación. Sí, así es. Efectivamente, como decíamos la ocasión anterior, el mundo estoico, el cosmos, no solamente el mundo, el cosmos estoico es uno, animado por un principio único, que se puede llamar Dios, se puede llamar logos, se puede llamar destino, también lo pueden llamar neuma o providencia. Hay solo un principio que anima desde las cosas elementales, la vida mineral, hasta los dioses, en un orden jerárquico. Decíamos que para los estoicos la parte, digamos, más básica es la parte mineral, porque los minerales, dicen los estoicos, solo tienen cohesión. El logos en ellos, el neuma en ellos, es solamente cohesión. Tienen la fuerza mineral de ser. En el caso de las plantas, ese principio vital, ese principio que anima todas las cosas, toma la forma de crecimiento. El mundo vegetal tiene efectivamente un crecimiento, un desarrollo. Tiene cohesión, pero también tiene un crecimiento. Luego, en el mundo animal, ese principio toma la forma de sensibilidad, de sensación, de percepción. Los animales perciben. Y por ejemplo, los estoicos dicen, bueno, pues hay una cierta alma animal, porque los animales perciben, tienen una percepción de las cosas y aparentemente tienen también reacciones que tienen que ver con esas percepciones. Pero se cruza un umbral cuando llega el ser humano, porque ahí el neuma toma la forma de logos, toma la forma de razón, toma la forma de pensamiento. El ser humano en toda la naturaleza es el que adquiere la forma del pensamiento. Desde luego también tiene un principio vital, o sea, decíamos que el neuma para los estoicos es aire y fuego. Eso es lo que nos anima como seres físicos, como seres naturales. Pero ese mismo neuma es el que anima la presencia de pensamiento en nosotros y por tanto de razón. Ese mismo neuma es justamente el que da esa facultad no solamente de vivir, sino también de pensar. Por eso el alma estoica, que es justamente este neuma humano, el alma, tiene diferentes funciones. Tiene la función generatriz, por ejemplo. Tiene la función de los diferentes sentidos. ¿Se acuerdan que decíamos el sentido de la vista, del gusto, del olfato? Son funciones del alma estoica. Son funciones exactamente igual que el pensamiento. Entre ellas destaca el hegemonicón, que es la parte directriz que Crisipo colocaba en el corazón, no en el cerebro. A pesar de que ya en esa época los griegos sabían que el pensamiento estaba en la cabeza, parece elemental, pero no, tampoco era evidente, ¿no? Homero también lo coloca en el corazón. Y Crisipo prefiere eso porque dice que en realidad nuestro pensamiento es también emoción. Entonces Crisipo coloca de una manera, si se quiere, anacrónica, la razón en el cerca del corazón, el hegemonicón, ¿no? El hegemonicón es la parte directriz, pero esa es una de las funciones del alma, porque tiene efectivamente 7 funciones más. Ahora, todas ellas están guiadas por el hegemonicón. Cada una de ellas, en realidad,
obedece a una parte del hegemonicón. No vemos, no oímos, no gustamos, sino a través de nuestro principio director. El hegemonicón puede llamarse principio rector, principio director, principio guía, así la van a llamar los estoicos mucho tiempo. Entonces, el hegemonicón tiene esa característica. Además de eso, decíamos, como recordaba Tomás, el alma tiene varias facultades, entre ellas la de asentimiento. Todo eso pertenece al alma porque no hay entre los estoicos más que un alma. Los estoicos no aceptan la idea atribuida a Platón y Aristóteles de que en el ser humano están tres partes del alma. Los estoicos no aceptan la idea de parte del alma porque consideran que en el plano moral, si hay una parte humana del alma que no está a nuestro alcance y que no podemos dominar, pues entonces no tenemos nada que hacer porque ahí se aloja una gran excusa para empezar. Pues en realidad cuando actuamos mal está actuando nuestra parte o concupiscente o nuestra parte irritable, según Platón. Y entonces, claro, dicen los estoicos, pues en realidad se le quita responsabilidad al ser humano acerca de sus actos. Ellos prefieren afirmar que no hay más que un alma, una única alma. Y esa es la misma alma que razona, siente, piensa, evalúa y ejecuta. Todo eso hace el alma, ¿sí? Además del asentimiento, la razón tiene, dicen los estoicos, la inclinación, es decir, ese esfuerzo por perseverar, y la razón, es decir, es logos. Todo eso es el alma. Por supuesto, no pretendo que sea una teoría fácil de comprender y por favor, asimílenlo pues un poco al conocimiento de la antigüedad también, ¿no? Es decir, para ellos lo verdaderamente importante es encontrar una guía para la conducta racional que ellos alojan en la naturaleza humana. Y ahí insistimos mucho en eso porque es de ahí de donde se debe entender el problema de las pasiones, el problema de la desviación y por qué los seres humanos se comportan de la manera en que lo hacen. ¿Sí queda claro? ¿Qué más podrían agregar? ¿Qué más podrías agregar, por ejemplo, Tomás? Pues ya no hay demasiado que agregar, doctor, pero quizá, quizá una de las ideas interesantes que no se han mencionado es que, bueno, hay un par, ¿no? Que me quedaron quizá en el tintero. La primera es que los estoicos tienen como este desarrollo en el avance moral, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la escuela cínica, que de repente uno se convertía al cinismo y era un poquito, digamos, más sencillo, quizás lo estoy simplificando un poco. En el desarrollo estoico espiritual y el desarrollo moral habían etapas, ¿no? Y si recordamos bien, estas etapas se cumplían a la par que estaba el filósofo estoico con sus compañeros, ¿no? Con los demás filósofos estoicos. Otra idea interesante es, por ejemplo, la idea de que la virtud, que ya lo adelantaba Eric, y me parece que Alexa, la virtud es idéntica a la felicidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Kant, que primero se es virtuoso y luego se espera que la felicidad llegue. En el caso de los estoicos, la felicidad es idéntica a la virtud, en tanto que la virtud es autosuficiente, ¿no? Es decir, no requiere de nada que le sea externo, ¿no? Una vez que los humanos, que los hombres o que los filósofos y filósofas estoicos alcanzan la virtud, su felicidad es equiparable con la de los dioses, ¿no? Eso se me hace algo muy interesante porque una vez que se alcanza como esta buena disposición espiritual, era lo que mencioné hace unas clases, uno va como rey por la vida, ¿no? Otra de las cosas interesantes que quizá faltó un poquitín machacar es que, uy, se azotó mi ventana, hay mucho viento, es que la libertad estoica es una libertad sumamente potente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Platón o de Aristóteles, que colocaban distintas partes del alma, en el caso estoico solo hay un alma, ¿no?
y entonces se abona en la idea de responsabilidad también, ¿no? Ya no se encuentran las ideas de que uno por caer en la ibris es menos culpable o más culpable, sino que hay una plena responsabilidad de las acciones, ¿no? Uno no puede dejar, siendo filósofo estoico, llevarse por pensamientos inadecuados, digamos, ¿no? Entonces, de eso va, por ejemplo, la ciencia estoica, ¿no? No hay en la filosofía estoica esta idea de que hay un descontrol, por ejemplo, en el sentimiento de las pasiones, sino que el filósofo estoico debe tener plena conciencia de la ciencia estoica, aunque suene cacofónico, y debe saber elegir en virtud de eso, ¿no? Entonces, esto resulta de mucho interés porque el filósofo estoico coloca en un umbral muy alto a la humanidad, ¿no? Y quizá una idea que quedó por ahí, me hace interesante recordarla, es que a pesar de que los estoicos ya tienen una concepción del alma, es interesante no confundirla con el alma, por ejemplo, que adoptarán siglos después los cristianos, ¿no? Porque para los estoicos, cuando la corporalidad muere, muere también el alma, ¿no? A diferencia de la concepción teológica cristiana, que el alma se cinde del cuerpo, para los estoicos el alma está dentro del cuerpo. Y hasta hacíamos, ¿no? Hacía usted, doctor, traía a colación una de las comparaciones que hacen los estoicos, que el alma es una suerte como de pulpo, ¿no? Que tiene como tentáculos en todo el cuerpo, y entonces cuando el cuerpo muere, el alma perece también, ¿no? Y quizá sería interesante traer a la conversación esta frase que a mí me encanta de Epicuro, ¿no? Cuando dice que la muerte es una quimera, porque cuando yo existo mientras la muerte no existe. Y cuando la muerte existe, yo ya no existo, ¿no? Entonces, que nunca realmente llegamos a conocer lo que es la muerte, porque nuestra alma se extingue también con nuestro cuerpo, ¿no? Quizá sería lo único que podría abonar, doctor, que ya dijeron. Sí, mucho. ahorita nos vamos a detener un poco más en ese punto. Bueno, vamos a avanzar entonces ya en la clase de hoy. Entre los estoicos, pues, es imposible separar la razón o lo racional de lo irracional. Es imposible porque no hay más que un alma. Ella es la que juzga, ella es la que actúa, la que evalúa, la que percibe y la que decide. Ella es la que razona. De manera que entre los estoicos es imposible separar lo irracional de lo racional. Es decir, aún las conductas que pueden calificarse de irracionales proceden de la parte directriz, del hegemónico. Aún las partes que se pueden considerar irracionales. Esto será pues crucial porque solo hay un alma, que la que conduce a la virtud y al vicio. A los estoicos se les presenta pues un problema que se presenta para todas las filosofías que consideran que solo hay un alma y no varias almas o varias facultades en el ser humano o varios instintos en el ser humano. Y el problema es cómo puede ser que habiendo solo un alma, ésta se equivoque o acierte. Es decir, el problema que se les presenta es, si solo hay un alma, ¿cómo explicar los juicios en los que se equivoca? ¿Cómo puede a la vez el alma ser la norma de la razón y al mismo tiempo la causante de la transgresión? Cuando uno adopta una perspectiva platónica o cristiana, pues es fácil decir que hay una parte en uno que está, que tiene una mácula, que tiene un defecto, que tiene una falla, y entonces es fácil atribuirle a esa parte las malas acciones. Pero los estoicos no quieren eso. Entonces, para ellos el problema es cómo puede ser el alma a la vez el principio de la razón y sin embargo también el agente de la transgresión. Un último punto al que se refería Tomás hace un momento antes de abandonar el tema del alma es, ¿el alma es inmortal para los estoicos? En realidad el tema no ocupó demasiado tiempo de la reflexión de los estoicos. Sin embargo, dieron alguna respuesta. Para los estoicos, la sobrevivencia después de la vida es sumamente incierta y desde el punto de vista moral es inútil. Por eso es que le dedicaron poca reflexión, porque no están seguros de si el alma dura después de la muerte o no, y dicen que de todas maneras, desde el punto de vista moral, la pregunta es inútil. En realidad, lo que sí saben es que todas las almas están sujetas al ciclo universal
de destrucción y generación. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que para los estoicos, en una respuesta que le di a Víctor, porque no estamos viendo la física estoica, ¿no? Los estoicos piensan que este mundo es el mundo que creó la razón. Entonces, el único mundo posible. Los estoicos no tienen la idea que luego reaparecerá, por ejemplo, en el Renacimiento, de si Dios creó el mejor mundo posible o no, o si habría otro mundo posible, o si Dios le pudo haber puesto el cielo color rosa mexicano, ¿no? En realidad, dicen los estoicos, este mundo es el único mundo creado por la razón. Por tanto, es el único posible, porque la razón no tiene 2, ni 3, ni 4 formas, la verdad, y la razón tiene una cara. Entonces ellos dicen, en realidad no hay más que un mundo, este mundo que es el mundo perfecto, pero este mundo está sujeto a un ciclo que ellos llaman ecpirosis. Este ciclo consiste en que el mundo será destruido en una enorme conflagración de fuego, en una enorme conflagración, que acabará absolutamente con todo. Pero esa conflagración va seguida de un renacimiento. Es decir, como es el único mundo posible por la razón, como es el único mundo que la razón podía crear, el renacimiento después de la conflagración, de la ecpirosis, será nuevamente el mundo igual como es. No puede ser de otra manera, porque todo lo que hay está causalmente determinado y por tanto el mundo que seguirá, el mundo que sustituirá a este, como el mundo de Fénix, será exactamente igual. Yo les decía en son de broma, habrá otra vez en ese nuevo mundo una clase de filosofías helenísticas que se dará vía Zoom los martes y los jueves a las 4 de la tarde, y yo seguiré usando mi chaleco y ustedes estarán en el sitio que estás, él y comiendo no sé qué, y así sucesivamente, porque ese mundo se va a reproducir exactamente igual después del ecpirosis. Entonces, en realidad, dicen los estoicos, a ciertas almas, por ejemplo, Crisipo dice, bueno, ciertas almas de los sabios, como tienen un tonus particular, como tienen un tonus singular porque han alcanzado la sabiduría, pues probablemente esas almas duren un poquito más. Y a lo mejor algunas llegan hasta la conflagración. Pero en realidad, cualquiera que sea este destino, como les decía, moralmente no es relevante porque los estoicos, que no tienen el punto de vista cristiano del más allá, pues entonces dicen que toda la felicidad y toda la desgracia posibles se encuentran en este mundo. Toda la virtud y todo el vicio se realizan aquí y ahora y no necesitamos para nada ni de castigos ni de recompensas futuras. Eso es muy importante para los estoicos, ¿no? Como nada más hay un mundo que se va a destruir por completo, pues entonces, desde el punto de vista moral, no hay en realidad ninguna esperanza de que en un más allá seremos o castigados o premiados. De manera que la virtud y la felicidad son aquí y ahora. Por ejemplo, Marco Aurelio tiene una imagen muy bonita porque cuando quiere convencer a la gente de que haga filosofía, dice, mira, piensa en tu vida. ¿Qué es tu vida en el transcurso del cosmos? Y dice él, es el filo de un cuchillo. Tu vida es el filo de un cuchillo entre dos eternidades. Si la imagen es muy bonita, ¿no? Es el filo de un cuchillo entre dos eternidades. Es decir, es ínfima, es minúscula. Esa es tu vida. Así que ponte a filosofar ya, porque no tiene más que esa existencia, ese aspecto minúsculo en la eternidad es el que tú ocupas. Por tanto, ocúpate de ti mismo, porque esa es la única oportunidad que tienes. Ya no hay más allá ni castigos ni recompensas. Se es feliz ahora o nunca. ¿Sí se comprende este punto? Sí, bueno. Ahora, justamente ya se planteó el problema de ¿y cómo surge entonces la desviación? Ya estamos en condiciones de plantear la cuestión de por qué si el ser humano es racional, en cambio, por su facultad de alejarse de su naturaleza, cae en el vicio. La cuestión en el fondo, hay varias respuestas de los estoicos, pero la cuestión en el fondo toca el problema de la libertad.
La filosofía estoica es una filosofía de la libertad, ¿eh? Los estoicos quisieron construir una filosofía de la libertad posible para el ser humano, de la absoluta libertad para el ser humano. No quisieron que los seres humanos estuvieran atados a otra cosa que a su propia decisión. Y por eso este problema también toca el problema de la libertad. El ser humano, por su razón, puede decidir su camino en la vida moral. Es libre de acertar o de equivocarse. Como hemos visto, todo es cuestión del juicio que se haga y del asentimiento que se dé a tal o cual valor. Todo es cuestión de saber discriminar entre lo bueno, lo malo o lo indiferente. Y le corresponde a cada uno hacer funcionar su alma, su hegemonicón en tal o cual dirección. Por su naturaleza, el ser humano es racional. Ocupa entonces el lugar excepcional de alguien que puede separarse de sus condiciones naturales a través de su razón y equivocarse. Por eso les decía que el problema de las pasiones toca la libertad. El ser humano es libre y justo porque es libre, aunque tiene una naturaleza racional, es capaz de separarse de su propia naturaleza y equivocarse. Pero lo hace justamente por ser libre. Él es, a través de su juicio, a través del asentimiento, el que decide del bien o del mal. Él es el que decide irse a la virtud o caer en el vicio. Es un problema de la libertad porque justo por la situación excepcional del ser humano en el mundo, tiene con la razón, con el pensamiento, la facultad de elegir, de decidirse, de distanciarse de sí mismo para tomar el camino que desee. Los juicios correctos de valor conducen pues a la virtud. Son una ciencia. Y los juicios erróneos conducen al mal, son ignorancia y conducen a las pasiones. Ahora, déjeme insistir en este punto porque creo que es muy importante. Los filósofos estoicos están en el horizonte de las filosofías que dicen el hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza. Es libre. Y como es un ser pensante, puede ejercer su libertad en un sentido o en otro. El problema de la virtud o del vicio para los estoicos es un problema de la libertad personal y no puede el individuo escapar a su responsabilidad en el uso de esa libertad, en el ejercicio de esa libertad. Es verdad que el ser humano tiene por su naturaleza la característica de ser pensante, pero el problema es que este ser pensante necesita formación, necesita educación. Es un ser pensante, pero la razón es un imperativo, es un logro. No nace sabiendo los principios que debe buscar. Él nace sin duda con la capacidad de elegir, con la libertad de reflexionar, pero necesita una formación, necesita una transformación de sí. No es de suyo ni bueno ni malo, pero necesita justamente ejercer su libertad para ir en un sentido o en otro. Cierto, cuando se nace en una mala situación, pues lo más probable es que los juicios que se formen sean erróneos, pero los estoicos dicen que a pesar de eso, el ser humano puede elegir, ¿sí? Si nosotros nacemos en un lugar muy desfavorecido y por eso tenemos que asaltar microbuses en el Estado de México, pues el que vivamos en una difícil situación no nos obliga a asaltar autobuses en el Estado de México. Nos obliga, sí, a tomar una responsabilidad de nosotros mismos. Y no puede ser, dicen los estoicos, que nada más te escudes en la situación socioeconómica para decir que fuiste llevado ahí. Nadie te lleva, solo te lleva tu juicio, solo te lleva tu libertad. Y por muy difíciles que sean las circunstancias, eres responsable de lo que sucede. ¿Sí se ve? Se puede tener una gran educación y ser un maleante. Se puede tener una mala educación y ser un hombre de bien, porque en cada caso es el ejercicio de la libertad el que va a decidir, ¿sí? Pues los estoicos no dicen, por ejemplo, pues un mal nacimiento te condena a ser malo. Ellos no ven las cosas de esa manera. Ellos dicen, un mal nacimiento, un mal nombre, sin duda alguna es una situación que te obliga a reflexionar, pero no te lleva a ser como eres.
No puedes sujetarte a decir que eres como eres. ¿Sí se ve? Por eso todo descansa en el sentimiento y descansa en la formación. Se aprende a ser libre, se logra ser libre, se constituye como libre. Eso es lo que los estoicos piensan. Ciertamente no vienes de antemano tarado, pero tampoco vienes salvado. Se trata justamente de autoformarte, de la autopoiesis, de hacerte de un cierto modo y tomar la entera responsabilidad de tus actos. ¿Sí? Las opiniones y los juicios falsos, erróneos, condicionan a los seres humanos a la derrota y a la desgracia. Eso es justamente lo que sucede con las pasiones. Sus malos juicios los llevan a la pasión, los llevan a la desviación. Las pasiones, lo mismo que sus causas y sus efectos, son la fuente de toda infelicidad. Los estoicos dicen que hay otros errores, ¿no?, en el insensato. Hay otros vicios, no solamente la pasión, pero las pasiones son las más importantes. Ya veremos que según los estoicos hay otras desviaciones, como los actos deshonestos, ciertos vicios, ¿no? Pero en realidad lo fundamental son las pasiones. Y para los estoicos, las pasiones, las desviaciones de la razón son justamente el equivalente a las desgracias, equivalente al mal, ¿sí? Pero las pasiones también vienen del alma. Esa es justamente la cuestión que hay que resolver. ¿Cómo emerge una pasión? ¿Sí? Solo los sabios carecen de pasiones, pero la sabiduría es un conocimiento. Los demás tenemos que luchar y la lucha contra las pasiones es, en cierto modo, todo el trabajo del filósofo estoico. Ahora sí podemos ya precisar un poco. Puesto que la pasión es la desviación del alma, en realidad la lucha contra las pasiones, la apatía, es justamente el fundamento de todo el trabajo del filósofo estoico. Impedir que lo dominen sus pasiones, impedir la esclavitud del individuo consigo mismo. Ya decíamos la ocasión anterior que para los filósofos antiguos, sobre todo los que eran aristócratas, el problema de la libertad civil, el problema de la libertad social estaba resuelto. Eran aristócratas, eran libres. Pero había un riesgo: caer en la servidumbre de uno mismo, ser esclavo de uno mismo. Y la esclavitud de uno mismo es ser esclavo de nuestras pasiones, ¿sí? Por eso, para los estoicos, esta dimensión de la libertad también existe. No seas esclavo de tus impulsos. No seas una marioneta, va a decir Marco Aurelio. Abandona la marioneta. Toma los hilos de tu vida. No te dejes llevar simplemente por la vida común y verás cómo se trata de alcanzar tu libertad, de elevarte por encima de ti mismo, ¿sí? ¿Por qué el estoico debe luchar con las pasiones? La razón es simple. Como recordaba Tomás en algún momento anterior, el término pasión en griego antiguo, expresa esencialmente la pasividad del alma. Y por tanto, luchar contra las pasiones significa recobrar la libertad de la razón, es decir, volver a la vida auténtica, llegar a la sabiduría y a la virtud. ¿Por qué hay que combatir a las pasiones? Porque las pasiones son pathos, son pasividad. Un alma pasiva es lo contrario de un alma, porque como hemos visto para los estoicos, el alma es acción, el alma es ímpetu, el alma es hormé. Y entonces, luchar contra las pasiones es evitar que el alma caiga en una mera dependencia de lo que le viene de fuera. Es activar al alma. Y por eso la lucha contra las pasiones tiene el fundamento que tiene. Liberarse de las pasiones, pues es liberarse de la única esclavitud que resta para estos hombres que, desde el punto de vista político y social, son ya libres. Primero, pues, hay que recordar, efectivamente, como decía Tomás previamente, en un momento, el término pathos tenía la connotación peyorativa
de hacernos pasivos. Esto conviene subrayarlo, sobre todo para aquellos que apenas se inician. Este es un juicio muy distinto al que hace la modernidad, ¿no? Porque nosotros hoy tendemos a creer que hay que hacer todo con pasión, porque si no, no sale bien, ¿no? Si vamos a enamorarnos, pues hay que ser hasta las chanclas, ¿no? Con arrebato, con pasión, porque si no, no sale bien. Si vamos a irle a un equipo de fútbol, pues apasionado, porque la pasión es fundamental en la modernidad. Y de hecho, desde los románticos probablemente, pues la pasión cobró en Occidente este carácter de positividad, de impulso, ¿no? De necesidad. Pero, y justo por eso importa el término pathos, en griego significaba justo lo contrario, significaba pasividad, significaba lo que se sufre, significaba lo que viene desde fuera. Y en ese sentido, pues ninguno de nosotros gustaría de depender de aquello que viene fuera. Por eso para los estoicos una pasión, un pathos, algo que se sufre, algo que se padece, debe ser combatido, porque justamente es ese rasgo pasivo del alma contrario a lo que debe ser la vida libre. Déjenme hacer un vínculo que ya habíamos hecho, pero que conviene recordar. Yo les comentaba que Foucault ha mostrado de manera muy interesante cómo la homosexualidad en Grecia no era castigada por la elección de la pareja. Lo que molestaba o que dañaba a los griegos antiguos en el plano de la homosexualidad no era el amor entre dos hombres o entre dos mujeres, no era eso. Lo que les molestaba era la pasividad. Es decir, lo que era castigado en el caso de los homosexuales era que después de pasar el periodo de adolescencia, aceptaran en las relaciones amorosas el rol pasivo, porque se suponía que un ciudadano que adoptaba el rol pasivo, es decir, que aceptaba en el plano amoroso el rol pasivo, era un ciudadano que no sabría actuar ni para su familia, ni para la sociedad, ni para la polis. Entonces, la pasividad, que es la misma que encontramos aquí, era el rasgo por el cual la homosexualidad era mal juzgada en Grecia. Los griegos no toleraban la homosexualidad, lo que toleraban era la relación de Febo con el adulto. Pero una vez que eso pasaba, era muy condenable si el hombre, en este caso el hombre, se entregaba pasivamente a las relaciones sociales y a las relaciones humanas. Eso era lo castigable. Pues eso es lo que los estoicos piensan. La pasión es pasividad. La pasión es un alma que no tiene completo control de sí misma, sino que permite alojarse en ella cosas que van fuera de la razón. Los estoicos pues rechazan decididamente que las pasiones sean efecto de un horizonte, de un dominio de no racionalidad y que haya una parte en nosotros que está fuera del alcance del logos. Las pasiones, pues, involucran al pensamiento, a la razón y, por supuesto, a la parte directriz del alma, es decir, al hegemónico. Lo que he intentado mostrar en esta primera parte es, el problema para los estoicos es cómo puede una misma alma acertar o fracasar. Si nada más hay un alma y no hay otra parte fuera del alma, una parte irracional en nosotros, pues entonces, ¿cómo explicar que surja la desviación? Y por tanto, en las virtudes, pero también en la pasión, está metido el pensamiento, está metido el hegemónico. La pasión no es lo contrario del pensamiento, la pasión no es lo contrario de la razón, es una parte de la acción del pensamiento y la razón. ¿Por qué? Otra vez, porque los estoicos consideran que es un mal principio aquel que hace al hombre inocente de sus actos, porque hay una parte de él incontenible. Me detengo para ver si hay preguntas hasta aquí. La pasión involucra pues también entre los estoicos al hegemónicon, porque de ahí viene la pasión también. ¿Sí queda claro? Vean ustedes la transformación entre los estoicos. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Yo tengo una, profesor. Entonces,
Entonces, para los estoicos, el mal viene, por así decirlo, del corazón del ser humano, de su hegemonicón. De su hegemonicón. El hegemonicón está en el corazón, está localizado en el corazón. No es producto del corazón, es producto del hegemonicón, de la razón. Pero la razón, el hegemonicón, según Crisipo, está alojada en el corazón, cerca del corazón. No se puede decir que vienen del corazón. Vienen del hegemonicón, que está localizado, según Crisipo, en el cuerpo, cerca del corazón. Pero no vienen del corazón. Ajá, sí. Ya ¿Sí? sé. Bueno, ¿qué es entonces una pasión? Las pasiones, dice Crisipo, y en esto Crisipo es muy radical, ¿eh? Las pasiones son juicios, son crisis. Una pasión es un juicio. Y estos juicios están acompañados de un movimiento violento, de una perturbación del alma, de un movimiento excesivo del alma. Es decir, una pasión es un juicio. Y este juicio lo que hace es provocar en el alma un movimiento excesivo, un movimiento compulsivo, un movimiento violento, una perturbación. Una pasión es una perturbación del alma. Es un movimiento incontrolado del alma. Es un movimiento irracional del alma. Es posible entonces decir, Crisipo en esto es muy radical, porque Zenón tenía un punto de vista un poco diferente. Zenón decía que había pasiones, había juicios, pero que la pasión también era una exaltación distinta. Crisipo termina con eso y funda lo que fue el rigorismo estoico. Las pasiones son juicios que el alma elabora y que producen movimientos incontrolados, perturbaciones en el alma misma. Es entonces posible decir que para todos los estoicos, las pasiones surgen como consecuencia de juicios erróneos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, ya sabemos cómo funciona el estoicismo, ¿no es cierto? ¿Cómo nace una pasión, por ejemplo, por la atracción amorosa de otra persona? ¿Cómo se forma un juicio que lleva a una pasión? Por ejemplo, se aparece Niurka. Voy a usar ejemplo de Niurka porque no me sé uno más reciente, pero ustedes lo actualizarán. Aparece Niurka y entonces se forma el juicio que dice, ¿es un bien, es un malo, es un indiferente? Pues justo una razón no educada en el estoicismo diría que es un bien, ¿no? Claro, Y por eso mismo sufriría claro. El encarnizadamente. estoico diría que Niurka es un bien, es un malo, es un indiferente. Diría que es un indiferente. Es un indiferente. ¿Por qué es un indiferente? A ver, los Que demás no, respondan. ¿Por qué es un indiferente? No que habían comprendido. A ver, ¿por qué es un indiferente? ¿Por qué no nos afectarían en nuestra forma de conducirnos? Porque no nos afecta en la virtud, ¿no es cierto? Porque Niurka no afecta nuestra virtud, o sea, ni fortalece nuestra razón, ni debilita nuestra razón. Es un indiferente. Otro ejemplo, la riqueza. De repente nos sacamos la lotería. Y entonces, ¿qué diría un estoico? ¿Es un bien, es un mal o es un indiferente? Podría ser un bien, ¿no? Porque ahí sí nos afectaría en algo. ¿Nos cambiaría? No, pues te No. cambiaría exteriormente, ¿no? Por Bueno, desde ejemplo, esa perspectiva, sí. lo más probable es que si te hagas rico, ¿te vas a volver bueno o malo? Bueno, también sería entonces un indiferente, ¿no? Porque Claro. no cambiaría nuestro camino hacia la virtud. A ver, Pero doctor, nosotros ya habíamos discutido eso. pero no ¿Qué es? puede ser, doctor, un indiferente preferente. Preferible, Sí, preferible. pero acuérdense que la división entre preferibles y buenos es tajante. Una riqueza es un preferible en el sentido de que está mejor ser rico que pobre, pero respecto a la virtud es un indiferente. No cambia el hecho
de que seas rico o pobre para ser virtuoso. Creí que esto ya lo habíamos avanzado, pero me parece que no. Se supone que los estoicos no limitan el ir tras de esos indiferentes, mientras sepamos en qué posición están. O sea, mientras no nos desviemos, en este caso no nos entreguemos a esos indiferentes, sí podemos ir en busca de ellos. Una enfermedad, ¿es un bien, es un mal o es un indiferente? Es un indiferente. Es un indiferente. La salud es un indiferente preferible. La enfermedad es un indiferente desdeñable. Pero los dos, respecto a la virtud, son indiferentes. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. La belleza. Ser guapos como nosotros o feos como sapos. ¿Es un bien, es un mal o es un indiferente? Es un indiferente, Es un pero indiferente, ¿no? uno preferible. Es un indiferente preferible. Pero otra vez, un indiferente preferible respecto a la virtud sigue siendo indiferente. Por favor, eso ténganlo claro, ¿eh? Es mejor ser guapo que feo. Pero ser guapo o ser feo, nada tiene que ver con la virtud. Sócrates era muy feo, pero era un hombre virtuoso. Ese es el ejemplo que usaban los estoicos, ¿no? Es más, ¿se acuerdan que a Sócrates, un adivino, le había dicho que estaba tan feo que estaba condenado a tener una mala vida? No me acuerdo cómo se llamaba, Sósimo me parece. Ya no recuerdo el nombre exacto, pero un de estos augur, le había dicho que estaba tan feo físicamente que seguramente sería desdichado. Y todos los estoicos dicen, ya ven, ahí tienen el ejemplo. Ahí tienen el ejemplo de que no es verdad que la fealdad te condene al mal. Sócrates mismo es el ejemplo. Fíjense, a ver, Marco. Sí, además pienso que también, en tanto que la virtud es una ciencia y es este esfuerzo, o se obtiene a través de este esfuerzo de elevarnos al orden, en el orden universal y reconocer justo, como decía Alexa, en qué orden se inscriben las pasiones. Podemos también caracterizar, en tanto que es una ciencia, este principio como un principio de democratización del saber, ¿no? Porque pone al alcance de todos la ciencia, ¿no? La hace una posesión que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a hacer el ejercicio de la razón, ¿no? Y entonces, pues es indiferente si estás enfermo, si estás feo, si eres pobre o si por el contrario tienes mucho dinero, ¿no? Y por eso justo es como inscribir pues sí, en un orden cósmico, ¿no? Esta ciencia, porque justo en cualquier momento que tú quieras ponerte a practicar, el cosmos podrá ofrecerte la oportunidad para encontrar el orden razonable de las cosas, ¿no? Y el núcleo racional. Tienes enteramente razón. Fíjense ustedes, es interesante esto que dice Marco y yo no lo había subrayado suficientemente. Lo que los estoicos están diciendo es, hay que democratizar la vida moral. La vida moral está al alcance de todos. Hoy parece una perogrullada, pero en el mundo antiguo no. En el mundo antiguo, que es perfectamente jerarquizado, ¿no? En donde hay aristócratas, pobres y esclavos y nada más, los estoicos están diciendo, cualquiera que sea tu situación, está a tu alcance el bien moral. Ya nos habían dicho los estoicos que cualquiera que sea tu situación, tu cultura, tu raza, eres racional, pues ahora nos dicen, y aquí Marco tiene enteramente razón, ahora nos dicen, cualquiera que sea tu situación, a tu alcance está el bien moral. La virtud está a tu alcance cualquiera que sea el lugar que ocupes en el mundo. Eso no es poca cosa, ¿eh? Eso no es poca cosa. Están diciendo, fíjense, muchísimo antes de que existiera la idea de la universalidad de la humanidad, están diciendo, efectivamente, al alcance de cualquiera
al alcance de cualquier raza, género, lengua o lugar de nacimiento, la virtud está al alcance de todos. ¿Sí queda claro? Déjenme leerles algunos testimonios de Zenón para que vean, están empezando a ver la identificación de los estoicos con el juicio y con el mal, con la pasión. Los estoicos dicen, las pasiones son juicios del alma. Y si, por ejemplo, como sucedió hace un momento, decimos que la riqueza es un bien, pues ya estuvo, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer para alcanzar ese bien? Si yo digo que Niurka es un bien, ¿qué tengo que hacer para alcanzar a Niurka? A ver, díganme. Pues en primer plano, abandonar la virtud buscando más dinero para que nos pele. Claro, es decir, eso me va a llevar a valorar el dinero, ¿no es cierto? Porque el dinero es el medio para llegar a Niurka. Y entonces resulta que ahora ya no tengo un mal juicio, tengo dos, ¿no es verdad? Ahora voy a perseguir el dinero porque esa es la forma de alcanzar lo que me propongo. Pero ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir si tengo que hacer dinero para mantener bailarinas? Pues en la angustia total, ¿no? En la desesperación. Claro, hace años un profesor de filosofía que vino a México, aquí entre nos, lo llevé a Fonarte, ¿no? Y entonces vio un collar muy bonito, muy bonito, muy bonito, pero costaba. Doctor, nada más para interrumpirlo, recuerda que se va a subir a YouTube, entonces no es muy entre nos. Perdón que lo interrumpa, pero Bueno, pero es que no simplemente están entre nos. decía este profesor que lo llevé a comprar un collar, decía, encontró un collar muy bonito, porque valía mucho dinero. No sé, en esa época eran, ¿qué te gusta? 10,000 pesos por ahí, ¿no? Y entonces dice, bueno, él era rector de una universidad, era extranjero, era rector de una universidad. Y dice, pues la verdad es que voy a estar en problemas, porque en la universidad me van a preguntar si estoy manteniendo bailarinas. Pues ese es el problema, que si eliges en la vida mantener bailarinas, pues lo más probable es que vivas mal, ¿no es cierto? Y eso es lo que están diciendo los estoicos. Un mal juicio ya te lleva a una mala persecución. Y puede producir, todavía no es una pasión, ¿eh? Ahorita, este es un primer mal juicio, ya veremos que todavía no es una pasión, pero ya es un primer mal juicio. Dice Zenón, a ver, dice Zenón, estoy leyendo los resúmenes de los estoicos antiguos, para que vean qué es una pasión. Dice, la pasión misma es, según Zenón, tanto un movimiento irracional y connatural del alma como un impulso inmoderado. La pasión es un movimiento irracional y connatural del alma como un impulso inmoderado. Esa es la pasión, es un movimiento irracional y connatural del alma como un impulso inmoderado. Cicerón, por ejemplo, nos dice, pertenece pues a Zenón esta definición según la cual la perturbación que él llama pathos es un sacudimiento del alma desviado de la recta razón. Algunos, más brevemente, dicen que la perturbación es un apetito bastante vehemente. Perturbación, movimientos inmoderados, movimientos irracionales. Eso es lo que es una pasión para los estoicos. Es un movimiento del alma, ¿eh? No es un movimiento venido de otro aspecto del ser humano, viene del alma, pero es un movimiento irracional del alma. Dice Cicerón a propósito de Zenón también. La definición de la perturbación que considero bien utilizada por Zenón es esta. En efecto, la perturbación es un sacudimiento del alma desviado de la razón y contrario a la naturaleza o, más brevemente, la perturbación es un apetito bastante vehemente, entendiéndose por vehemente el que está lejos de la serenidad de la naturaleza. Lejos de la serenidad de la naturaleza, lejos de nuestra razón. La pasión es un impulso. ¿Sí? Dice Estobeo, perdón que les repita esto, pero
para que vean que es una pasión. Me interesa mucho que tengan claro que es una pasión entre los estoicos. Dice Stobeo, como el estoico Zenón la definía, la pasión es un apetito excesivo. No dice que sea excesivo por naturaleza, sino que está ahora en exceso, pues no existe en potencia, sino en acto. No existe en potencia, sino en acto. Está efectivamente una perturbación presente. La definía también así. La pasión es una perturbación del alma, comparando la movilidad de lo pasional con el movimiento de los alados. Es decir, la pasión es una perturbación del alma. Es algo que le acontece al alma, es algo que violenta al alma, es algo que el alma ha producido, pero que la violenta. Y como ahora vimos, hay un primer juicio, que es el juicio equivocado del bien, del mal y del preferible. Y como ustedes pueden ver, es fácil equivocarse, ¿no? ¿No les parece? Los pocos ejemplos que les puse, pues ya les hicieron ver que no siempre saben qué es el bien y qué es el mal y qué es lo indiferente, ¿eh? ¿No? Uno creía que es muy sencillito, pero no tanto, ¿no? No tanto. Mm, por ejemplo, este, ser llevado a prisión. ¿Es bueno, es malo o es indiferente? Es indiferente. Es indiferente. Por ejemplo, Rosario Robles, ¿qué diría? Vean ustedes. Rosario Robles probablemente en un primer momento pensó, es malo, pero ahora que lo está enfrentando, tiene que darse cuenta de que en realidad, si quiere elegir la virtud, tiene que lograrla en esa situación. No puede decir simplemente, la situación me lleva a actuar de tal o cual manera. Al contrario, la reacción que tiene un ser humano racional, y se acerca por eso a los estoicos, es encontrar en todas las circunstancias de la vida, en todas las circunstancias de la vida, la posibilidad de seguir la virtud. Eso es el estoicismo, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Aun si ustedes no habían tomado la clase de estoicos, eso sabían que era ser estoico, ¿no? Ser estoico era afrontar cualquier desgracia, lo que los demás llaman desgracia, con dignidad, con valor, con arrojo, sin perder la rectitud. Eso es estoico. Eso es lo que los estoicos dijeron, ¿sí? Las pasiones son los peligros más graves que amenazan a la serenidad de la existencia y a la felicidad. Pero es claro que ellas solo pueden ser dominadas si no provienen de una fuente extrínseca o inalcanzable de la razón. Y esto es otra vez muy importante. Si las pasiones vinieran de un impulso que no está a nuestro alcance, ¿cómo podríamos dominarlas? Las pasiones tienen que provenir de la razón si tenemos alguna esperanza de poder hacer algo contra ellas. Los estoicos consideran que si hay una fuerza externa, ajena a la razón, que impulsa la pasión, pues entonces seremos siempre esclavos, porque no podremos hacer nada contra esas pasiones, ¿no? Las pasiones tienen que venir de la razón, porque de otra manera no podrían ser realmente enfrentadas ni dominadas. Solo pueden ser confrontadas si de algún modo pertenecen a la razón. En otras palabras, una razón débil, un hegemonicón débil, con un tonos inadecuado, sobrevalora lo que es indiferente o decididamente malo y por tanto llega a una opinión falsa. Por ejemplo, hablábamos hace rato de Niurka. Un hegemonicón débil, es decir, una razón débil, seguramente diría, Niurka es un bien. Ese hegemonicón cree lo que dice el vulgo, ¿no? Es un bien, entonces hay que elegirlo porque es un bien. En realidad nunca ha pensado qué es lo que significa para él
pero está aceptando un juicio que le viene de fuera. Es decir, el hegemonicón no educado elige mal, porque elige justamente en función de lo que el vulgo le ha hecho creer, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros decimos un Mercedes-Benz es un bien, es un mal o es un indiferente. ¿Qué Un dirían? indiferente. Es un indiferente. Se puede ser bueno en su bicicleta, ¿no es cierto, Alexa? Así es. No se requiere un Mercedes-Benz para ser bueno. Se puede ser malo también en la bicicleta, pero se puede ser malo con el Mercedes-Benz. Es decir, es un indiferente. Y sin embargo, un hegemonicón débil, vean ustedes lo que quiere decir un hegemonicón débil, ¿eh? Era el hegemonicón que ustedes tenían antes de esta clase. Es el hegemonicón que tienen todos, ¿de acuerdo? Un hegemonicón no educado es el hegemonicón que tiene todo mundo. ¿Están de acuerdo? Que no sabe discriminar entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Por eso es que el estoicismo, como filosofía, los dota de ese principio y dice, aprende lo que es bueno, lo que es malo y todo lo que es indiferente, para tu virtud, para tu realización, para tu vida. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? El hegemonicón débil es el de todo mundo. Todo mundo tiene pensamientos, todo mundo es un ser en principio pensante y racional. Pero un hegemonicón no educado elige mal. Y entonces, justamente en esa lección, comprende lo que es indiferente o sobrevalora lo que es indiferente o sobrevalora lo que es decididamente malo y lo coloca como parte de su acción. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dedicarme al narcotráfico. ¿El narcotráfico es un bien, es un mal o es un indiferente? Pues es un mal, doctor. Yo creo que es un mal. Es Estoicamente es un mal. directamente Sí, un mal. pero ahí yo diría que es interesante justo ver en qué condiciones se cree que escoger la salida del narcotráfico sería lo justo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo Pero, que, no, pero los estoicos en eso, o sea, no, sí, digamos, obviamente, ¿no? los Pero estoicos dirían, no, no, a ver. Si tú me dices que el Chapo Guzmán era un pobre hombre en un pueblito polvoriento mexicano y que decidió dedicarse al narcotráfico y se hizo ultramillonario, el estoico diría, es un mal hombre, es un hegemonicón malo. sí, claro, incluso hay como una explicación, ¿no? O sea, hay un núcleo racional en torno a por qué confundió esa acción con la justicia, ¿no? Y pues justo creo que lo interesante aquí es que se requiere de mucho discernimiento para alejarse de estos juicios pues, del vulgo, ¿no? Y de la conciencia inmediata, porque han colocado en el lugar de la virtud, pues cosas que no son a simple vista tan fáciles de discernir de la virtud, ¿no? Por ejemplo, la riqueza y este tipo de cosas, ¿no? Sí, hace falta ser filósofo, esa es la diferencia, ¿no? O sea, Doctor, justamente lo que los estoicos están diciendo es, hace falta ser filósofo para saber discernir. ¿Se acuerdan? Hay los sabios, que esos no necesitan consejos de nadie, los insensatos, que no saben nada, y los que somos insensatos, pero filósofos. Esta última clase, los insensatos filósofos, somos aquellos que decimos, hay que saber elegir, hay que hacer filosofía para vivir. Vivir no es entregarse al impulso inmediato. Vivir es saber qué se va a hacer, qué se va a hacer de uno mismo. La filosofía se tiene que convertir, ese es el tema del curso, ¿no? La filosofía se tiene que convertir en una forma de vida elegida, racional, decidida. Me parece que eso es crucial. Claro, hay el insensato que dice, el narcotráfico es una buena salida. Ahora, obviamente, ese sobrevaloró su propia riqueza, sobrevaloró su situación
a la vida de los demás. Nomás nos ha contado 150,000 muertos. Los estoicos dirían, bueno, sin duda alguna, desde el punto de vista de la conciencia común, pues tiene razón para elegir así, pero desde el punto de vista de la filosofía, lo que hizo fue entregar su alma a una desviación irracional. A partir de ahí, ¿cómo vivió el Chapo? Escapándose por las coladeras, ¿no? Y ahora metido el resto de su vida en un hoyo. ¿Sí se ve? Los estoicos dirían, pues, es que si no sabes qué hacer de tu vida, si no haces de tu vida una obra de arte, pues entonces obviamente vas en cualquier dirección. Pero la filosofía está ahí justamente para darte una dirección para vivir. ¿Sí queda claro? Ya empieza a quedar un poco más claro el estoicismo. Ahora sí. Alguien quería participar, creo que tú, Tomás. Sí, yo tenía una pregunta y más o menos puedo imaginarme la respuesta, pero me gustaría conocer tu respuesta, doctor. ¿En dónde se localizan entonces los estoicos frente a las leyes, por ejemplo, ¿no? Porque yo me imagino que descendiendo desde el mismo Sócrates, pues serían como fervientes cumplidores de la ley, ¿no? Y desde ese punto de vista uno podría decir entonces que violar la ley por ser narcotraficante es un mal moral, ¿no? Porque se está desobedeciendo a una suerte como de ley de la polis, quizá, ¿no? Quizá lo simplifique demasiado. No, los estoicos, tienes razón, los estoicos siguen a Sócrates y también van a afirmar que la ley humana tiene un carácter divino. Es decir, para ellos la ley es parte del logos universal. Ahora, ¿se puede equivocar la ley? ¿Te acuerdas que Sócrates decía, uno puede obedecer la ley deseando cambiarla? Uno puede vivir bajo la ley y actuar de tal manera que se cambie. Sócrates decía, no me voy de la ciudad porque es injusto no seguir la ley, pero es injusto el castigo que están dando. Y entonces lo que yo hago es mostrar que la que se equivoca es la ley. Los estoicos piensan exactamente igual, que hay, no me voy a detener en eso porque, digamos, es una parte de la ética estoica, ciertamente, ¿eh? Los estoicos van a decir que hay que defender sobre todo las leyes del Estado, porque son las leyes razonables para vivir, pero no son conformistas tampoco. Los estoicos pasaban por ser bastante claridosos también, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo radical es Catón, ¿no? Catón, igual que Sócrates, se sacrifica porque no está de acuerdo con el fin de la República Romana, ¿no? Catón, el estoico, y entre los romanos hubo muchos estoicos que eligieron la muerte con tal de no obedecer lo que creían que era una vida insoportable, ¿no? Los estoicos aceptan la muerte noble, como se llamaba entre los romanos, porque piensan que sin duda alguna la ley está ahí, pero ellos piensan que la ley también debe ser parte de la elección personal. O sea, ellos no piensan en una revolución, en una transformación, pero saben que a la ley que hay que obedecer en principio, también hay que saberle decir que no a una costa de la propia vida, como Catón, o como hay un montón de ejemplos romanos en ese sentido, ¿no? Elizabeth. Profesor, entonces las leyes de las ciudades vendrían a ser también indiferentes. No, las leyes, acabamos de decir que las leyes son parte de la razón, parte del logos. Ahora, no todas las leyes deben ser aceptadas sin razón, pero en principio la ley es parte del orden universal. Para los estoicos, las leyes de la ciudad son parte del logos universal. Están ahí para crear la convivencia humana. Pero, y por eso subrayaba Sócrates, pero se puede obedecer a la ley deseando cambiarla, retándola, ¿no? Aún a costa de la vida. Esa es la posición estoica, ¿no? ¿Sí queda clara? ¿Queda un poco más claro? ¿Alguna pregunta Sí, más? profesor, gracias. Bueno, vamos a avanzar. Los estoicos distinguen 4 pasiones fundamentales, pero como sabemos, cada una de estas pasiones se divide en un número infinito de variaciones. Pero me interesa que las conozcan porque
digamos, para darle un poco más de carne al estoicismo, ¿no? Ya vimos, ya empezamos a ver que el estoicismo es para la vida cotidiana, ¿eh? No es una posición filosófica allá lejana, sino quiere decir, así debes actuar. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Tú tienes que cumplir tu cafecón, tu deber. Y cumplir tu deber es justamente vivir de acuerdo a la razón. Pero la razón puede llevarte en una dirección contraria y entonces caes en la pasión. Entonces hay que conocer las pasiones justamente para saber cuál es tu deber. Comprender a la naturaleza, comprender el mundo, es saber qué hay que hacer. Pero el problema es que estamos dotados de razón y la razón puede equivocarse, puede desviarse. Entonces, para darle un poco más de cuerpo, quisiera justamente plantear estas 4 pasiones cardinales que son para los estoicos. Y luego trataré de darles ejemplos de todo esto más detallados, ¿no? Hay 4 pasiones que tienen que ver con 2 grandes ejes. No se los puedo dibujar, en clase los dibujaría, pero no puedo aquí. Entonces hay un eje que es respecto al presente y otro eje respecto al pasado. Coloquen en sus cuadernos presente y pasado. Ese es el eje, digamos, vertical. Lo que afecta al presente y lo que afecte, perdón, al futuro. Es presente y futuro, no presente y pasado. Presente y futuro. Colóquenlo así, presente y futuro. Y luego en el plano horizontal es cosas tomadas como bienes, la primera línea, y cosas tomadas como males, la segunda línea. Entonces tenemos un cuadrito de 4 espacios. Cosas tomadas como bienes en el presente y en el futuro. Cosas tomadas como males en el presente y en el futuro. ¿Sí les queda claro? Bueno, en el primer cuadrito, cosas tomadas como bienes en el presente, pero que son pasiones, son el placer, con eso nos vamos a detener, el placer. Por ejemplo, dicen los estoicos, cuando tú consideras que algo que tomas como un bien está presente, te domina el placer. Por ejemplo, te vas, déjenme usar una expresión un poco vulgar, bueno, no, ¿verdad? Porque lo suben a YouTube. Ya ve como si hay que limitarse un poco, doctor. Luego es peligroso porque puede salir de contexto. Ya, bueno. A ver, deciden irse al antro a beber un sábado, ¿no? Y entonces creen que eso es placer, es decir, que es un bien, hay que ir a beber, y es un bien en el presente. O sea, los domina el placer. El placer es una pasión, pero es una pasión de algo que consideramos bien que está en el presente. Vean, así definen los estoicos a esta pasión que es el placer. El placer es cuando tomas algo que consideras un bien, que en sí mismo no es un bien, la bebida, por ejemplo, pero lo colocas en el presente. Entonces, la pasión que te domina, como está presente, se llama placer. Una pasión que surge por cosas que son tomadas como bienes, pero que están en el futuro, se llaman deseo. Una pasión así es deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo, que los griegos llamaban epicinía, el deseo es algo que consideramos un bien, pero que está en el futuro. Entonces nos domina el deseo. Por ejemplo, queremos ser ricos. Tomamos a la riqueza como si fuese un bien. Pero como no somos ricos ahora, sino que queremos serlo en el futuro, nos domina el deseo. ¿Ya vieron que es una pasión? El deseo es una pasión de algo que se considera un bien, pero que se espera que se reciba en el futuro. Esas son las 2 primeras pasiones, el placer y el deseo. Si nos domina el placer, es porque creemos que algo es un bien presente. Si nos domina el deseo, es porque creemos que algo es un bien en el futuro. Pero son pasiones, es decir, son movimientos del alma irreflexivos, tumultuosos, perturbaciones, convulsiones. Cuando nos domina el placer, es porque creemos que lo que tenemos en las manos es un bien
presente. Cuando lo que nos domina es algo que creemos que es un bien, pero que no está en el presente, sino en el futuro, la pasión que nos domina es el deseo. Si te domina la pasión del deseo, es porque crees que hay algo que tú consideras que es un bien, que está en el futuro, o que estará en el futuro, o que desees que esté en el futuro. ¿Sí se ve lo que están diciendo los estoicos? Vean, están definiendo las 4 pasiones fundamentales. Las primeras son placer y deseo, que son cosas que se consideran un bien. Pasemos al renglón de abajo. Cosas tomadas como males. Cuando las cosas tomadas como el mal, como algo mal, está en el presente, se llama dolor o pena. Te domina la pena, te domina el dolor. Cuando algo que consideras un mal está presente. Por ejemplo, te robaron tu bicicleta. Estoy usando un ejemplo trivial, ¿eh? Te robaron tu bicicleta. Entonces dices, híjole, qué mal. Y me la acaban de robar. ¿Qué pasión te domina? El dolor, la pena. ¿Sí? Se podrían usar ejemplos más bruscos. Por ejemplo, han metido a un amigo a la cárcel. Tú dices, es un mal. Como es un mal que es presente, entonces te domina la pena, te domina el dolor. ¿Sí se ve? Así están diciendo los estoicos que se forma la pena. Cuando algo que consideras que es un mal está presente. Te robaron tu crítica de la razón pura. ¿Qué pasión les domina? Pues si no somos kantianos, Les da, la indiferencia, doctor. es un indiferente. Pero si eres kantiano rabioso, No, sí sufres mucho. la pena y el dolor. Bueno, pasemos a los que se consideran males en el futuro. Te domina el miedo. Si tú consideras que algo es un mal que está en el futuro, la pasión que te domina es el miedo. El miedo es una pasión por algo que tú consideras un mal que está en el futuro. Por ejemplo, me voy a enfermar. Y entonces, tu primer mal juicio dice, es un mal. Ya sabemos que son diferentes, pero la conciencia común dice, es un mal. Como ese mal no está hoy presente, sino que me voy a enfermar, está en el futuro, me domina el miedo. Voy a vivir con miedo porque eso que considero malo está en el futuro previsible o simplemente en el futuro posible. ¿Ya vieron las 4 pasiones fundamentales? El placer, el deseo, la pena y el miedo. El dolor y el miedo. Esas son las 4 pasiones porque dicen los estoicos que cuando juzgas mal en un primer momento o bien, y está en el presente o está en el futuro, la pasión que te domina es distinta. Por ejemplo, me van a robar mi crítica a la razón pura y soy kantiano rabioso. ¿Qué pasión me domina? El miedo. El miedo. Claro. Me van a robar mi bicicleta si la dejo ahí afuera. Y soy un ciclista empedernido. ¿Qué pasión me domina? El miedo. El miedo. También. Me acaban de robar mi bicicleta y soy un ciclista empedernido. ¿Qué pasión me domina? El dolor o la El pena. dolor, claro. Es Me por acaban eso, de regalar una bicicleta. ¿Qué pasión me domina? el El placer. placer. El placer. Me van a regalar una bicicleta. ¿Qué pasión me domina? Deseo. El deseo. Fíjense, los estoicos son bastante listos, ¿eh? Están diciéndonos, ve cómo se forman en ti ciertas pasiones. Si vives bajo el miedo, por ejemplo, es porque hay algo que consideras que es un mal y que te va a sobrevenir. Por ejemplo, tú dices, pues mira, tengo
tengo mis ahorritos aquí en esta caja fuerte y me la pueden robar. ¿Qué pasión te domina? El miedo, ¿no? El miedo. Y vas a vivir temeroso. Dicen los estoicos, has juzgado mal. Lo primero es que consideras que la riqueza es, que te roban la riqueza, es un mal. En realidad es un indiferente, pero la conciencia común lo creó un mal. Y entonces, como lo es un mal futuro, pues lo llama, a la pasión que lo domina, lo llama miedo. Y así podemos empezar a comprender cómo funcionan las pasiones. ¿Sí se dan cuenta? Vean ustedes que los estoicos son bastante listos, ¿eh? Están diciendo, si te domina el miedo, pregúntate, uno, si eso que estás juzgando un mal, es un mal. Y segundo, si eso que estás juzgando un mal, está en el futuro. Y así podrás comprender cómo se formó en ti ese sentimiento de miedo o de placer o de deseo. Si estás dominado por el deseo, lo más probable es que hayas hecho un mal juicio acerca de algo que crees un bien y que te va a sobrevenir. ¿Ya alcanzan a ver un poco más la ética estoica? Tomás, ¿tú quieres intervenir? Sí, doctor. Justo por eso recuerdo que, por ejemplo, la analogía que usted hace en clase acerca de Niurka es muy interesante, ¿no? Ya no digamos Niurka porque el ejemplo creo que envejeció un poquito mal, pero Sí, justo eso, ¿no? Pensar, por ejemplo, que una mujer guapa o un hombre guapo nos va a hacer felices es un indiferente, y si uno no lo toma como debe de ser, pues va a sufrir, ¿no? Porque incluso cuando uno consigue a esta persona, va a vivir con miedo, ¿no? A que a claro, uno se la quiten, o va a vivir con dolor y claro, penas, y uno es claro, celoso, empedernido, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Lo primero que harías si consiguieras al objeto de tu amor es comprarle un celular, ¿no? Ujú. Sobre todo si es tan fácil de adquirir como ciertas personas, ¿no? Entonces, pues claro, a partir de ahora ya conseguiste al amor, pero pues ahora te domina el miedo. Ya conseguiste el amor, pero pues ahora te domina otro deseo, o sea que no tiene salida. Es decir, en realidad tu mal juicio te condujo necesariamente a un error, ¿no es cierto? Y vas a vivir mal porque por haber hecho eso, pues ahora te dominan una serie de pasiones que son producto de ti mismo, no son cosas de fuera. Las cosas de fuera no dicen ni pío, las cosas de fuera son indiferentes. Eres tú el que está valorándolas de un cierto modo, ¿no? Eres tú el que les está asignando valor. Es tu juicio el que dice si son buenas o malas. Por eso es que depende de ti si te dejas dominar por esos impulsos. Voy a leer a Estoveo, dice, el deseo, voy a hacer la descripción de estas cuatro pasiones básicas, ¿eh? El deseo depende de una falsa opinión y de un falso juicio acerca de un bien futuro. Vean ustedes, el deseo es producto de una falsa opinión y de un falso juicio acerca de un bien futuro. Ese es el deseo. Está bien definido. El miedo es una falsa opinión y un falso juicio acerca de un futuro mal. Es una falsa opinión y un falso juicio acerca de un mal futuro. La pena depende de una falsa opinión y de un falso juicio acerca de un supuesto mal actual. De un supuesto mal actual. El placer depende de una falsa opinión y de un falso juicio de lo que se supone que es un bien presente. ¿Ya vieron? Ahora, de cada una de estas pasiones, como en el caso de las virtudes, dependen muchas pasiones más. Por ejemplo, del deseo que es una pasión, digamos, de las primarias, ¿no? Se presentan varias formas particulares. Dice, por ejemplo, Estoveo, se presenta el odio, el resentimiento, el rencor,
la furia y similares. Vean, dice, si te dejaste dominar por el deseo, pues entonces puede aparecer el odio, el resentimiento, el rencor, la furia y similares. Ahorita vamos a ver una lista interminable, pero se las leo. A ver, la voy a sacar de una vez, porque la estuve buscando este es un tocho con todos los resúmenes de los estoicos. Aquí están todos los fragmentos estoicos conservados, ¿no? Como verán, es un montón. Bueno, pero es una edición bilingüe, ¿eh? Dividen la mitad porque está en griego y en español. Dice, a ver, déjenme elegir alguno. Estoy en la parte de las pasiones. Ah, por ejemplo, van a definir las cosas así. De acuerdo con ellos, el deseo es un impulso que no sigue la razón y es causado por la convicción de que llegará un bien que cambiará la vida. Una tal opinión tiene la capacidad de ampliarse y de reavivarse de un modo indebido, es decir, que se va a incrementar lo deseado. De él, por ejemplo, viene el miedo. El miedo es un retirarse injustificado. Su causa está en el creer que un mal incumbe entre nosotros y una tal opinión puede amplificarse y reavivarse de un modo generalizado. Son los principios de los que acabamos de hablar. He aquí, fíjense ustedes, he aquí las 27 especies de deseo. Fíjense, el deseo es una pasión, pero hay 27 especies, dicen los estoicos. Entre ellas voy a leer algunas, pues está en italiano y no me las sé todas, pero el deseo tiene 27 especies. La ira es un deseo de vengarse de un presunto ultraje. Fíjese, la ira es el deseo de vengarse de un presunto ultraje. Es decir, alguien te ofendió. Entonces, deseas vengarte en el futuro. La pasión que te domina es la ira. Vean ustedes cómo está de detalladito todo, ¿no? No está mal armado, está muy bien armado. La agresividad es otra especie de deseo. Es la ira que está en su fase inicial. O sea, una ira que apenas están haciendo se llama agresividad. La rabia es el montaje de la ira, el ascenso de la ira. La cólera es una forma de ira envejecida. Eso es muy interesante, ¿no? Porque dicen, la cólera es en realidad una forma de ira que a la vez es una consecuencia del deseo, pero es una ira que ha envejecido, que ya ha madurado, y entonces ya no es solo ira, es cólera. Es el deseo de venganza colocado en el futuro, pero que como ha envejecido ya no es solamente una ira momentánea, es literalmente cólera, ¿no? El rencor es la ira que espera el momento de vengarse. ¿Ve? El rencor es una pasión, es la ira, que es una parte del deseo, es la ira que está esperando el momento de vengarse. Eso es el rencor. Y así vamos, pueden seguir con los estoicos, clasificaciones interminables, ¿no? Porque se dedican a mostrarnos un montón de cosas, ¿no? La hostilidad es una aversión que busca solo la ocasión de hacer el mal. La aversión es un deseo que a cada uno le vaya mal, cualquiera que sea la cosa que busque. La inconstancia es un deseo que de improviso se levanta o se apaga. La necesidad consiste en un deseo insatisfecho. Y así, la vanagloria es un deseo sin límite de popularidad. ¿Sí? Está bonito, ¿no? La vanagloria es un deseo sin límite de popularidad. ¿Hay algún filósofo que caiga en eso? ¿Qué dirían?
Creo que casi todos, doctor. Bueno, todo eso para decir, estos son las cuatro pasiones básicas de los estoicos. Ahora déjenme encontrar donde estoy porque ya perdí mis notas. Aquí estoy. ¿Cómo vamos? Son las 6 en punto, doctor. Bueno, vamos a detenernos ahí. Voy a seguir con eso la próxima vez porque, como verán, el tema de las pasiones es muy interesante entre los estoicos, ¿no? Ya tienen y además eso está bien porque les da tiempo para leer, ¿no? Para leer lo que les pido que lean. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. No, Sí, doctor. yo sí me preguntaba si en las cuatro, hay como, en las cuatro pasiones están como esta tabla de derivaciones, como de justo, porque como que van en un orden de concatenación lógica, ¿no? Mientras más se siente, por ejemplo, odio, rencor y este tipo de la cólera, ¿no? Se me hacen un poco curiosas estas definiciones un poco recursivas, pero me preguntaba si justo como que en estas tablas esta recursividad está ordenada así como en un orden de concatenación lógica, de que vas experimentando cada vez una pasión que va derivando en algo más intenso, ¿no? Sí, sí, a ver, Cicerón decía, y lo voy a repetir la próxima vez, pero Cicerón decía que los estoicos se pasan mucho tiempo describiendo las pasiones y que en cambio se pasan relativamente poco tiempo diciéndonos cómo curarlas. Pero es que en realidad la idea es bastante simple, ¿no? Si tú conoces la pasión que te domina, pues es más probable que puedas actuar sobre los resortes que la animaron, ¿no? Por ejemplo, si te domina la cólera, bueno, lo que tienes que entender es que es una ira, es decir, una parte de un deseo que además de que busca efectivamente vengarse algo que crees un mal, además de eso es una ira que se ha envejecido. Todo eso es la cólera. Entonces ya puedes actuar sobre ti diciendo, uno, es un mal lo que me pasó. Por ejemplo, los estoicos van a decir, hablaron mal de ti. ¿Es un bien, es un malo, es un indiferente? Pues son indiferentes. Indiferente. Es un indiferente. Te tienes que decir, es un indiferente. No me ha ofendido. Que hablen mal, pues mira, ¿qué puedo hacer, no? ¿En qué toca mi virtud? En nada, yo soy el que soy, no soy ni mejor ni peor. Entonces te tienes que decir, no puedo resentir cólera, porque la cólera es un deseo de venganza ante un mal supuesto que además se encarniza contigo y vive contigo largo tiempo. Los estoicos dicen, si tú conoces los resortes de la pasión, pues tienes alguna manera de enfrentarlas, ¿no? ¿Ya vieron cómo? ¿Sí lo ven? Los estoicos dicen, no te dejes dominar por la pasión, porque la pasión no es que venga de una naturaleza mala tuya, de una naturaleza animal contra la que no puedes nada. No, no, la pasión es algo que se formó en ti como idea, como pensamiento. Y ese pensamiento está vinculado a ciertas situaciones y a ciertas falsas creencias. Y por tanto, si logras disciplinarte, pues entonces no te entregarás a las pasiones. Eso es lo que vamos a ver con Adot. ¿Sí se alcanza a ver ya la filosofía como forma de vida? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? Es muy simpático, ¿no? Es un montaje muy bonito, yo creo. Está muy bien hechecito. ¿Cómo Se la ven? podría, doctor, se podría decir que de cierta forma nos estamos acercando también a la filosofía, bueno, a la ética aristotélica. Bueno, yo lo veo desde esa forma. No, Siento, no, 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 no. No, no, la ética aristotélica, hay puntos en común ciertamente, pero no estamos acercándonos a ella, no. No, no. Hay puntos en común, en eso tienes razón, pero no nos estamos acercando para nada a Aristóteles. ok, No para doctor, nada, para nada. porque lo que he llegado a entender que los estoicos también buscan como un punto intermedio, ¿no? Como lo menciona Aristóteles, se podría decir que es el tipo el justo medio, ¿no? Que
Ni, No, los estoicos son más bien radicales, como decíamos hace rato, ¿no? Los estoicos son más bien radicales. Los estoicos dicen, ninguna pasión, ni chiquita, es buena. En cambio, Aristóteles dice que ciertas pasiones son útiles, ¿no? Aristóteles dice que por supuesto no está bien la pasión, pero que ciertas pasiones, y sobre todo ciertas pasiones, si logran moderarse, pueden ser útiles. Los estoicos dicen de ninguna manera. Una pasión siempre es un mal. O sea, no están buscando un justo medio, están buscando un proyecto de vida, un modo de ser sumamente radical. Un modo de ser y de comprenderse sumamente radical. ¿Sí queda un poco más claro, joven? sí, doctor. Es que bueno, yo como que no había entendido bien ese tema de las pasiones. Por ejemplo, ahorita lo que nos dijo, que las pasiones de lo que es el bien, presente y futuro, y lo de las pasiones males del presente y futuro. Entonces, como que me quedé pensando, entonces, si están buscando una medianía o buscan como establecer un punto intermedio, pero ya que me ha explicado ahorita, entiendo que se orientan directamente hacia un punto exacto, ¿no? O sea, como que se van hacia todo un extremo, se puede decir, ¿no? Todas las pasiones son un mal. El deseo, la pena, el dolor, el miedo, todas esas pasiones son malas. Por ejemplo, si tienes miedo, los estoicos dirían, imagínate ahorita en Ucrania, ponte en ese caso. Y entonces un soldado dice, tengo miedo de perder la vida. Los estoicos dirían, pues lo que estás luchando, si es un bien, si lo que estás tratando de salvar es tu familia, tu bien, tu existencia, pues entonces la muerte no es de temer, ¿no? Eso es actuar estoicamente. Es decir, hay algo más alto que la vida por cual luchar. Y entonces la vida pasa a un segundo plano, ¿no? Eso es actuar estoicamente. Y todos en la vida actuamos estoicamente en algún momento. El problema de los estoicos es cómo hacerlo consciente todo el tiempo, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario más? Si no hay ningún comentario, nos vemos el próximo martes, porque ya son las 6:07 y yo tengo clase en un ratito. ¿Ok?